18, porque Amadita es doble. Se cuentan por 2. Hola, hola. Buenas. Solo porque tenía el nombre ahí abajo, supe que era. ¿Quién Hola, es? ¿cómo están? Marisol. ¿Cómo están? ¿Quién es? Hola, Marisol. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doña Antonia. ¿Todo bien? Sí. Un poco oscuro me miro yo. A ustedes las miro bien claritas. Yo estoy un poquito oscuro. Pero nosotros no te miramos. luz. No te Pero la miramos, luz. Antonio. No me ven, ¿verdad que no? Yo siempre ahora digo sí, que ya no te tengo- Sí. Es que solo me salen 4 en cada pantalla. Cuando ella habla, entonces pasa para el principio. ¿Qué tal, Ros? Marita, ¿cómo te va también a ti? Rosita? El sábado ya no las pude ver, ya no las pude saludar. Donde falte la alegría, simplemente no saber de ti. Mayra primero. Te doy mi corazón sincero. Marisa, tienes apagado tu micrófono. Gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio. Yo también lo tenía apagado. Mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Para prender otra luz. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos ya en el domingo en el que reflexionamos sobre el misterio de la Santísima Trinidad. Por esto es que nos ocupará los textos del Deuteronomio para contemplar la manifestación de Dios
en el Antiguo Testamento, la afirmación que hace el apóstol Pablo de este misterio y la misión que tiene la Iglesia de comunicar al mundo el misterio de Dios. Oremos. Pidamos la gracia del Espíritu Santo para conocer el misterio más profundo de nuestra fe y así poder vivir más plenamente lo que implica seguir al Señor. Tú, Señor, que te diste a conocer como el Dios Todopoderoso, el Dios de los dioses, el Señor de los señores, tú, Yahweh, Elohim, El Shaddai, te revelaste y nos hiciste ver que tenías un Hijo en quien ponías toda tu complacencia y que Él vino a revelarnos tu amor hacia nosotros, dándonos a conocer que tú eres Padre y que actúas por medio de tu Espíritu Santo, en quien y por quien nos vivificas y santificas, que nos introduce a la verdad total. Nos has hecho ver que tú, siendo uno con el Hijo y el Espíritu Santo, eres un único Dios vivo y verdadero, que siendo uno son tres personas distintas, iguales en gloria y dignidad. Señor, tú que nos has dado la gracia de conocerte, danos también la gracia de que conociéndote comprendamos y vivamos todo lo que implica que tú seas Trinidad, una y santa. Amén. No tenemos la exclusiva de la fe en Dios, pero la afirmación de que en el único Dios hay una paternidad, una filiación y un regalo de amor es específico del cristianismo. Con una palabra abstracta, no bíblica y ciertamente inadecuada, nosotros llamamos a este misterio Trinidad. La rechazan los hebreos, quienes en la oración de la mañana y de la tarde repiten que el Señor es uno. No la aceptan los musulmanes, para quienes solo Alá es grande y Mahoma es su profeta. Nosotros hablamos de misterio, no en el sentido de una realidad oscura, incomprensible y, si se entiende mal, incluso contraria a la razón, sino de riqueza de vida infinita del único Dios. Trasciende toda comprensión y se revela progresivamente al hombre e introducirlo en la plenitud de su gozo. ¿Será posible al hombre sondear este misterio inescrutable? Un sabio que vivió en tiempos de Jesús afirmó: a duras penas adivinamos lo que hay en la tierra y con trabajo encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá rastrear las cosas del cielo? Para penetrar en el misterio de Dios, los musulmanes tienen el Corán, del que derivan los 99 nombres de Alá. El nombre número 100 permanece innombrable porque el hombre no puede comprender todo de Dios. Los hebreos descubren al Señor a través de los acontecimientos de su historia de la salvación, meditada, reescrita y releída durante siglos antes de ser finalmente consignada definitivamente al pueblo y mucho más tarde escrita en los libros sagrados. Para los cristianos, el libro que abre el camino hacia el descubrimiento de Dios es Jesucristo. Él es el libro abierto a golpes de lanza. Es el Hijo que desde la cruz revela que Dios es Padre y don del amor, vida y espíritu. Nuestra súplica al Señor para conocer su misterio
Introdúceme, Señor, en la mente y en el corazón, en la vida, en tu vida, que es el amor. La primera lectura tomada del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: pregunta a la antigüedad, a los tiempos pasados, remontándote al día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, si de un extremo al otro del cielo ha sucedido algo tan grande o se ha oído algo semejante. ¿Qué pueblo ha oído a Dios hablando desde el fuego, como tú lo has oído, y ha quedado vivo? Que Dios intentó acudir a sacarse para sí un pueblo de en medio de otro, con pruebas, signos y prodigios, en son de guerra, con mano fuerte y brazo extendido, con terribles portentos, como hizo el Señor su Dios, con ustedes los egipcios delante de tus mismos ojos. Reconoce hoy y aprende en tu corazón que el Señor es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Guarda los mandatos y preceptos que te daré hoy. Así les irá bien a ti y a los hijos que te sucedan, y prolongarás la vida en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar para siempre. La palabra de Dios, que en su momento de escribirse ya era una actualización permanente de lo que Dios había manifestado, sigue también ahora siendo la palabra permanente. Descubramos qué sentido tienen estas escrituras para el antiguo pueblo de Dios y qué puede decirnos a nosotros hoy en nuestra propia historia, cómo se revela el misterio. Las palabras, aunque son atribuidas a Moisés en las exhortaciones contenidas de este pasaje, pertenecen en realidad a un autor anónimo que vivió en Babilonia en el siglo VI a.C. Entre los israelitas conscientes de ser responsables de la condición de la esclavitud en la que se encontraban y convencidos de haber comprometido definitivamente su historia con los pecados que habían cometido, están tristes, desalentados y necesitan escuchar palabras de consuelo y esperanza. Después el escritor sagrado, el profeta, se dirige a estos deportados y les invita a repensar el pasado. Les pide recordar las obras de la salvación realizadas por el Señor en Egipto y compararlas con las gestas que los otros pueblos atribuyen a sus dioses. La conclusión es obvia. En todo el mundo nadie ha oído hablar nunca de un Dios que haya intervenido con tanto poder para liberar a su pueblo como el Señor ha hecho con Israel. Ningún Dios ha hablado jamás como Él hizo con Abraham, con los patriarcas y con Moisés en la zarza ardiente. Nunca se ha escuchado que ningún Dios haya obrado maravillas extraordinarias como ha hecho el Señor para salvar a su pueblo. Los dioses de otros pueblos viven en el cielo y no están interesados en lo que sucede en la tierra. Moran en templos donde esperan a ser atendidos y recibir los sacrificios de sus devotos. El Dios de Israel, por el contrario, está implicado en la historia de su pueblo. El salmista está también convencido de ello. ¿Quién como el Señor, nuestro Dios, que está entronizado en lo alto y se inclina para mirar desde el cielo a la tierra?
los deportados. Si los deportados a Babilonia confían en este Dios atento a las vicisitudes del hombre, no pueden permanecer de brazos caídos. Él ciertamente acudirá a liberarnos, como hizo en tiempos pasados. Este Dios que se ha manifestado en Dios amigo y protector. Esta revelación, esto revelado, es decir, cómo se va manifestando de que hay alguien que está actuando, aunque no se vea, es amigo y protector. Dirigida por el profeta a los israelitas que están en Mesopotamia, se dirige también hoy a todos los hombres para que en todas las circunstancias de la vida se sientan acompañados por el Señor y sepan que Él se alegra de sus éxitos y participa en sus desilusiones. Quienes creen en este Dios no pierden nunca el ánimo, incluso si existen errores en sus vidas, pues el Señor les comprende y les muestra siempre cómo remediarlos. Lejos de inducir a cometer pecados, la fe en el Dios de Israel, que es solo amor y ternura, y está siempre dispuesto a rescatar a su pueblo, es un incentivo para cultivar la confianza y acoger sus preceptos como palabras de vida. Por eso la lectura termina con la exhortación: guarda los mandamientos y preceptos, así les irá bien a ti y a los hijos que te sucedan. Dios no es soledad. En la reflexión que han hecho los pueblos antiguos, se ha pensado de que Dios, desde el punto de vista de la filosofía, Dios es la soledad total, porque está totalmente distante de lo creado. En el pasaje que hoy se ha leído define un primer aspecto de la naturaleza del Dios de Israel, en la que creemos también nosotros los cristianos. Él es un Dios que no conoce la soledad, que busca el diálogo, habla, se interesa y quiere estar con el hombre. Hace salir a su pueblo de Egipto para habitar entre ellos. La tienda del encuentro que acompañó a los israelitas durante el éxodo era el signo sacramental de esta presencia, y aun cuando ellos le fueron infieles y fueron deportados a Babilonia, continuó a prometer por boca del profeta Ezequiel: voy a residir para siempre en medio de los hijos de Israel. El Señor se asemeja a quien perdidamente enamorado no puede alejar del corazón ni de la mente a la persona amada, aun cuando ésta le sea infiel. La manifestación suprema de esta necesidad de Dios de estar con el hombre tuvo lugar cuando la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos contemplado su gloria. También hoy, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. El profeta que instala pues a los exiliados en Babilonia, el profeta instaba, es decir, ya están en el exilio. Insta a los exiliados a creer que el Señor estaba cerca de ellos. Había tenido solamente una vaga intuición. No podían ni imaginar que Dios estuviera tan deseoso de estar con el hombre como para venir un día entre su gente y hacerse carne, con el fin de ser visto con los ojos, tocado con las manos
escuchado con los oídos, y convertirse en huésped y comensal de los hombres, en un Dios tan cercano. De ahí la expresión, el Emmanuel. Solo creemos nosotros los cristianos que el Dios de la historia se hizo tan cercano por eso mismo. Aunque no sé qué tan limpio sea. La segunda lectura tomada de la carta a los romanos plantea esto. Hermanos, todos los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos permite llamar a Dios Abba, Padre. El Espíritu atestigua nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios o herederos con Cristo. Si compartimos su pasión, compartiremos su gloria. Texto pues escrito por el apóstol Pablo, hablando de esta relación del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en relación con la comunidad cristiana. Con palabras conmovedoras, Pablo describe la condición del cristiano después del bautismo. Ya no es simple criatura, no es un esclavo sometido a un dueño, sino un hijo, porque ha recibido del Señor su propia vida. Dios no solo ha plantado su tienda entre nosotros, sino que ha venido para involucrarse en nuestras vidas, como explica Pedro a los cristianos de sus comunidades. Su divino poder nos ha otorgado las promesas más grandes y valiosas para que por ellas participen de la vida divina. Esta participación es obra del Espíritu. Es un impulso interior el que desde lo más íntimo del corazón irrumpe en un grito incontenible de gozo dirigido a Dios, haciendo exclamar, Abba, Padre. En este punto el apóstol siente la necesidad de aclarar la diferencia entre la filiación del unigénito, Cristo, y la nuestra. Lo hace mediante el uso de la imagen de la filiación adoptiva, una institución desconocida en Israel, pero muy entendida en el mundo greco-romano, donde los que eran adoptados gozaban los mismos derechos que los hijos biológicos, incluida la participación en la herencia familiar. Del mismo modo, incluso mucho más verdadero, afirma Pablo, el hombre se introduce por Dios, introduce en su familia a aquellos que son hijos adoptivos. Le viene ofrecida gratuitamente una plena filiación y la misma heredad, la misma felicidad que goza su unigénito. El gran regalo que da el Padre y el Hijo es el regalo del amor. Ante este regalo de amor es completamente absurdo e inconcebible que alguien todavía tenga miedo a Dios. En el amor, dice, no cabe el temor. Antes bien, el amor desaloja el temor, porque el temor se refiere al castigo y quien teme no ha alcanzado un amor perfecto. Nosotros amamos porque Él nos amó antes.
Este es el misterio de la Trinidad, no en un discurso cerebral, sino la participación en la vida y la alegría del Señor. La religión de quien reza a un Dios lejano y no lo siente dentro de sí mismo es incompatible con la profesión de fe en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pasamos al Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 28. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que les había indicado Jesús. Al verlo, se postraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó y les habló. Me han concedido plena autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos, consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En las comunidades primitivas, el bautismo era administrado en nombre de Jesús. Pedro, el día de Pentecostés, se dirige al pueblo y le exhorta a arrepentirse y ser bautizados, invocando el nombre de Jesucristo para que se les perdonen los pecados. Solo después se introdujo el uso de bautizar en el nombre de la Trinidad. La fórmula que Mateo pone en labios del resucitado refleja la práctica litúrgica en uso a partir de la segunda mitad del siglo I después de Cristo. Veamos el texto. En la primera parte, la montaña, lugar de encuentro. La escena narrada en el pasaje de hoy está ambientada en un monte de Galilea. La montaña en el lenguaje bíblico significa el lugar de las revelaciones de Dios, colocando sobre el monte las manifestaciones del resucitado. Mateo intenta decir que solo quien ha hecho una auténtica experiencia de Cristo y ha asimilado su mensaje está capacitado para desarrollar la misión que él encomendó a sus discípulos. Profundicemos el misterio más grande que tiene nuestra fe, como es la fe en un Dios que siendo uno solo son tres personas distintas. ¿Qué sentido y qué importancia tiene el hecho de que Jesús dé la orden a sus discípulos de ir y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué le aporta a nuestra fe el hecho de que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo? Un solo Dios en tres personas distintas e iguales en dignidad y gloria. ¿Sería diferente nuestra fe si Dios no fuera Trinidad? ¿En qué sí y en qué no? ¿Por qué? Mirando mi vida a la luz de la Santísima Trinidad. La segunda parte del pasaje, los versículos 18 al 20, viene presentada esta misión. Los discípulos reciben la tarea de ser discípulos entre todos los pueblos, bautizarlos y enseñarles a guardar todo lo que Jesús les había mandado. Ya habían sido enviados por el Maestro para proclamar el reino de los cielos, pero con una limitación. No se dirijan a países de paganos, no entren en ciudades de samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas de la casa de Israel.
Después de Pascua, su misión se expande, se hace universal. La luz del Evangelio comenzó a brillar en Galilea, cuando Jesús, habiendo salido de Nazaret, se había establecido en Cafarnaúm. El pueblo que habitaba en tinieblas había visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra y sombras de muerte, una luz había surgido. Ahora esta luz está destinada a brillar en el mundo. Como anunciaron los profetas, Israel se convierte en luz de las naciones. El momento es decisivo y Jesús se remite de manera solemne a su autoridad. El Padre lo ha enviado para llevar el mensaje de salvación y le ha conferido todo poder en el cielo y en la tierra. Cielo y tierra indica en el lenguaje bíblico toda la creación. Nada, por tanto, está fuera del dominio que el Padre ha dado a Cristo. Este poder universal sobre toda la creación no tiene nada en común con los reinos de este mundo, sino que consiste en la capacidad de servir al hombre, conduciéndolo a la salvación e introduciéndolo en la intimidad de amor con el Padre. Es en este punto que viene colocada la referencia al misterio de la vida divina que celebramos en esta fiesta y que con el balbuceo de nuestro pobre lenguaje llamamos Trinidad. No estamos llamados a dar nuestra adhesión a un concepto abstracto ni a profesar una fórmula fría, sino a cantar un himno de agradecimiento a Dios por el don de su vida que ha querido darnos. Nuestro destino era la muerte, pero el don de Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, es la vida eterna. Aflora en nuestros labios el grito de alegría. Miren, qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que nos llamamos hijos de Dios y realmente lo somos. Ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando aparezca seremos semejantes a Él y lo veremos como Él es. Y también, ningún ojo vio, ningún oído oyó, ni mente humana concibió lo que Dios preparó para los que le aman. A nosotros nos lo ha revelado Dios por medio de su Espíritu. ¿Cómo se realizará este plan de salvación? Dios lo llevará a cabo por medio de la comunidad cristiana. El resucitado no se ha reservado para sí el poder que le confirió el Padre, sino que lo ha comunicado a los discípulos que son su prolongamiento en el mundo. A ellos les ha encomendado la tarea de llevar la salvación a todas las naciones. De esta tarea y de la universalidad de la salvación era consciente Pablo cuando dijo: Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Nadie, por más pecador que sea, quedará excluido de la vida divina que se ofrece gratuitamente a todos los hombres, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para apiadarse de todos. Esta comunidad eterna es la familia de Dios, la Santísima Trinidad. La familia de Dios, la Trinidad, es imagen de la armonía perfecta, de la plena integración, la realización total que se produce en el encuentro y en el diálogo de amor. Esta unidad de todos en la paz de la casa del Padre se realizará plenamente cuando el poder de
salvación del resucitado habrá llegado a través de los discípulos a cada persona, pero tiene que comenzar hoy en este mundo porque Dios ya nos ha hecho partícipes de su mismo amor. Por eso sabemos que los cristianos tenemos una vocación particular. Es la vocación a la que ha sido llamada la comunidad cristiana. Es un compromiso ciertamente superior a las capacidades humanas. En la Biblia, toda vocación venida de Dios está siempre acompañada por el temor del hombre y por una promesa del Señor que asegura: no temas, yo estoy contigo. A Jacob, en viaje hacia una tierra desconocida, Dios le garantiza: yo estoy contigo. Te acompañaré a donde vayas y no te abandonaré. A Israel deportado a Babilonia declara: porque te aprecio y eres valioso y yo te quiero, no temas que contigo estoy yo. Y a Moisés que objeta: ¿quién soy yo para acudir al faraón o para sacar a los israelitas de Egipto, para liberar a los israelitas de Egipto? Responde: yo estoy contigo. A Pablo, quien en Corinto estaba a punto de desanimarse, el Señor le dice: no temas, que yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Es por eso, dice, es el Dios con nosotros. La promesa del resucitado a sus discípulos que están a punto de dar sus primeros tímidos pasos no podía ser diferente. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Termina así como había empezado el Evangelio de Mateo, con la referencia al Emmanuel, el Dios con nosotros, nombre con el que el Mesías había sido anunciado por los profetas. El Dios en el que creemos los cristianos no está lejos, no está en el cielo, no vive como si nuestros problemas, nuestras alegrías y nuestras angustias no le afectaran. Él es el Dios con nosotros, el Dios que está a nuestro lado todos los días hasta que nos haya acogido a todos en su casa para siempre. Meditemos las palabras de Dios, tanto la primera lectura del Deuteronomio, la carta a los Romanos y el Evangelio según San Mateo. En particular el Evangelio. Profundicemos el misterio más grande que tiene nuestra fe, como es el de la fe en un Dios que siendo uno solo son tres personas distintas. ¿Qué sentido y qué importancia tiene el hecho de que Jesús dé la orden a sus discípulos de ir y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Que le aporta a nuestra fe el hecho de que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas distintas e iguales en dignidad y gloria. ¿Sería diferente nuestra fe si Dios no fuera Trinidad? ¿En qué sí y en qué no? ¿Por qué? Mirando mi vida a la luz de la Santísima Trinidad. Contemplemos cómo hago propio el texto. Vamos a utilizar un resumen, una síntesis del pensamiento de Sor Isabel de la Trinidad. Oh Dios mío, Trinidad, a quien adoro, ayúdame a olvidarme de mí por completo para establecerme en ti inmóvil y apacible, como si ya mi alma estuviera en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de ti, oh mi inmutable
sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma. Haz en ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje en ella nunca a solas. Que yo esté ahí enteramente, completamente despierta en mi fe, toda adoración completamente entregada a tu acción creadora. Oh, mi Cristo amado, crucificado por amor, yo quisiera ser una esposa para tu corazón. Quisiera cubrirte de gloria, quisiera amarte hasta morir. Pero siento mi impotencia y te pido que me revistas de ti mismo, que identifiques mi alma con todos los movimientos de tu alma, que me sumerjas, que me invadas, que me sustituyas, a fin de que mi vida no sea más que una irradiación de tu vida. Ven a mí como adorador, como reparador y como salvador. Oh Verbo eterno, palabra de mi Dios, quiero pasar mi vida escuchándote, quiero convertirme totalmente en deseo de saber para aprender de ti y después a través de todas las noches, de todos los vacíos, de todas las impotencias, quiero fijarte siempre y permanecer bajo tu gran luz. Oh mi astro amado, fascíname para que ya no pueda salir de tu resplandor. Oh fuego que consume, espíritu de amor, ven a mí a fin de que se produzca en mi alma como una encarnación del Verbo, que yo le sea una humanidad añadida en la que Él renueve todo su misterio. Y tú, Padre, inclínate sobre mi pobre y pequeña criatura, cúbrela con tu sombra, no veas en ella más que el bien amado en el que has puesto todas tus complacencias. Oh mis tres, mi todo, mi beatitud, soledad infinita, inmensidad en que me pierdo, yo me entrego a ti como una presa. Entiérrate en mí para que yo me entierre en ti, esperando ir a contemplar en tu luz el abismo de tu grandeza. ¿Cómo le respondo al Señor que me habla? A mí que he sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que tantas veces al día me hago la señal de la cruz, cómo me gustaría nombrar con la devoción y con el afecto del corazón a estas santas personas y no hacer como los jugadores cuando entran en el campo. La señal de la cruz es un sacramental que, por así decirlo, debe consagrar todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús me asegura: si alguien me ama también, mi Padre le amará. Y vendremos a Él y estableceremos nuestra morada en Él. Como quisiera tratar con más respeto, delicadeza, a estos huéspedes míos, con todas las atenciones que reservamos a los huéspedes de consideración. San Pablo me recuerda: si alguien falta al respeto al templo de Dios que sois vosotros, Dios le apartará. Y me exhorta de este modo: honrad y tratad con elegancia al Dios que lleváis en vuestro cuerpo. Como quisiera comprender que una cosa es vestir, adornar, alimentar el cuerpo con mentalidad mundana, y otra cosa completamente distinta es hacerlo con mentalidad
de fe. Esta me hace superar el envoltorio donde el templo del Espíritu está siempre radiante, ya sea bello o feo, esté sano o enfermo, sea viejo o joven, rico o pobre. A que me comprometo para demostrar el cambio. Teniendo en cuenta que la revelación del Señor es algo que nos afecta directamente, pues nos condiciona de manera viva y real. Veamos en qué va a influir esto para nuestra vida de fe. ¿Cómo debo vivir mi vida sabiendo que Dios es Padre, mi Padre, y que lo puedo llamar Padre nuestro, siendo yo su Hijo en el Hijo? ¿Cuál debe ser mi actitud ante el Señor Jesús, que es el Hijo, que dio su vida por nosotros, para darnos vida por su sangre derramada en la cruz? ¿Qué debo hacer para tener una relación más personal, íntima y directa con el Espíritu Santo, para que nos vivifique y transforme interiormente? Pidámosle pues al Señor que nos ayude a valorar lo que implica para nuestra vida el saber que Él es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que eso dé un sentido nuevo a nuestra vida. Dios Padre eterno y misericordioso, tú que te has dado a conocer y nos has revelado a tu Hijo para conocerte más plenamente. Gracias por haber abierto tu corazón para que te pudiéramos conocer y amar. Gracias porque conociéndote a ti y a tu Hijo por el Espíritu Santo, nos has introducido a la verdad plena y total, dándonos tu vida por Jesús tu Hijo amado. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ser vivificados y transformados por la acción de tu Espíritu Santo, que sondea las profundidades de tu amor y de tu paz, y que nos ayude a hacer vida tu proyecto de amor. A ti que con el Hijo y el Espíritu Santo eres Trinidad, siendo unidad y comunión, te bendecimos y te glorificamos, porque conociéndote a ti, tú nos vivificas con tu amor. A ti todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que la Santísima Trinidad, pues un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es el misterio central de la fe y de la vida cristiana, pues es el misterio de Dios en sí mismo. Cualquier figura que utilicemos no es exacta. Esta imagen triangular, pues como ven, el Padre está colocado arriba, el Hijo aquí a la derecha y el Espíritu Santo a la izquierda, pero en realidad son condignos, son iguales en dignidad. Por lo mismo no se puede representar. Cualquier representación nos queda corta para hablar del misterio de la Santísima Trinidad. Bien, al terminar pues nuestra presentación, ahora si alguno pues tiene alguna observación, alguna aclaración que haya que hacer, pues lo podemos hacer en este momento. Buenas noches, Padre. Buenas noches, Irmita. Padre, a mí me gustó mucho esa oración de Isabel de la Trinidad. Me gustó mucho, pero digo yo, ¿cómo llegar a esa espiritualidad, Padre? ¿Cómo llegar a esa profundidad de ese amor tan cercano? Qué belleza, la verdad que a mí me encantó, porque miraba también en la primera lectura que Dios sigue siendo el mismo Dios desde que empezó la humanidad, en los primeros hombres. Él siempre fue un Dios cercano,
y sigue siendo un Dios cercano. Nosotros todavía siento que más dichosos todavía que los del Antiguo Testamento, porque a nosotros se nos ha revelado completamente el Señor, primero a través de Jesucristo y a través de los tiempos, y eso de saber el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, ¿será que en el Antiguo Testamento hay algo que ellos sabían del Espíritu Santo? Porque a nosotros se nos ha sido revelado ese misterio de la Santísima Trinidad. En el Antiguo Testamento no se conoce el misterio. Es Jesucristo quien viene a revelar esta Trinidad. O sea, todo el Antiguo Testamento no existe momento explícito. Hay figuras, hay revelaciones, pero no es como lo hizo Jesús, que Él vino a mostrarnos que Él era el Hijo. Esa filiación. Y luego, cuando Él planteó que Él se iba, pero que enviaría al otro Paráclito, manifestando así la Santísima Trinidad, cosa que el Antiguo Testamento no contempla. Por eso, como usted decía, somos dichosos el que nosotros seamos los depositarios de esta verdad, porque en el mundo de las religiones, los judíos no creen en el misterio trinitario, los musulmanes tampoco, un buen grupo de sectas pues no creen en el misterio. Total, hay mucha gente que no cree en el misterio de la Santísima Trinidad. Pero a nosotros se nos ha revelado y lo celebramos en la liturgia y en nuestra comunidad cristiana. Pues a mí me encantó mucho esa oración de Isabel de la Trinidad, Padre. Yo como quisiera llegar a esa profundidad de amor, porque Dios para mí sí es así, pero yo para Él me falta mucho llegar a ese nivel, ¿verdad? Sí, son años pues de que esta santa pues comenzó a meditar y a dirigirse a sus tres y yo, dice ella, ¿verdad? Fundamento de su espiritualidad. Gracias, Padre. Muy bien. No habiendo Buenas más. noches, Padre Antonio, buenas noches a todos. Bueno, Padre, yo solo quería recordarle la vez que usted nos preguntó que quién es tu Dios. Y ese día que usted preguntó eso, la verdad de que movió, pienso yo, en todos los que estábamos en esa reunión. Digo, ¿quién es tu Dios? Y realmente tener nosotros el concepto de nuestro Dios cristiano, de nuestra doctrina católica, ¿verdad, Padre? Yo ya les he contado que yo concebía a mi Dios como de pelo blanco, de barba y un padre, ¿verdad? Solo un Dios Padre. Yo me identificaba mucho con el Dios Padre, y ya les he contado también que Jesús, pues así era el Hijo. Qué bueno que fuera el Hijo, pues eso estaba bien, pero realmente no tenía ese conocimiento. En una ocasión vi una película que un niño musulmán estaba muriendo, y cuando está muriendo su hermano lo agarra y le dice, ¿quién es tu Dios? Le dice, y dice el niño, Alá. ¿Quién es tu libro sagrado? Y dice el niño, el Corán. ¿Y quién es tu mensajero? Dice, Mahoma. Dice. Y yo dije, Alá, qué buenísimo, qué manera de que un niño conciba a su Dios de esa manera, ¿verdad? Y cuando usted hizo la pregunta de que quién era nuestro Dios, yo caí en ese Dios. Y hasta ese día entendí la Trinidad. Hasta ese día entendí que mi Dios es uno y trino. Hasta ese día entendí que era Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Y ahora que usted estaba platicando la última vez, es que cuando Jesús está y inclina la cabeza y entregó el Espíritu, ¿sí? Nos lo ha entregado a nosotros. Nos lo ha dejado. Él nos lo dejó a nosotros. Bueno, se lo dejó a sus apóstoles, pero nos lo entregó a nosotros. Entonces ahí viene a ser uno solo y concreto
en el Padre y el Hijo. Algo que me llama mucha atención es que dice Jesús que no se puede llegar al Padre si no es a través de Él. Así es. ¿Sí? Entonces, la importancia de Jesús dentro de esa Trinidad, ¿me entiende? Y aunque casi todos los evangelios del Nuevo Testamento son revelados a la imagen de Jesús, pues nos muestran al Dios Padre. Ahora dicen, si Dios es mi Padre y yo soy su Hijo, todos ustedes que están en la comunidad son mis hermanos. ¿Sí? Porque somos hijos, ¿verdad? Entonces, somos una familia. Y esa familia de la que está hablando, que es esa Santa Trinidad, esa familia que está integrada, está basada en el amor. ¿Sí? Está basada en el amor. Y nosotros, como comunidad, como hijos de Dios y como hermanos que somos, debemos de fundamentar nuestras relaciones en el amor. Eso fue lo que entendí. Eso fue lo que entendí. Me gustó. Gracias, Padre. Muy amable. Bueno, le agradezco mucho. Bueno. Buenas noches. Padre, a mí pues como decía Irmita, es una enorme bendición que nosotros hayamos podido vivir en estos tiempos en los que uno tiene esa posibilidad de tener esta revelación, ¿verdad? No vivíamos en tiempos anteriores y durante la vigilia usted nos decía que hablando como comunidad, que cuando el Espíritu Santo está presente hay iniciativas y hay trabajo en común. ¿Cómo podemos nosotros, aún estando así aisladitos, porque todavía no tenemos mucha actividad en conjunto, a activarnos, Padre, como comunidad? Porque sé que hay muchas iniciativas, pero probablemente como no nos estamos comunicando mucho, yo sí sé que el Espíritu está con nosotros y que hemos aprendido unos de otros y esa fuerza de lo alto ha sido enviada. Pero ¿cómo nos aconseja usted que podamos activarnos? Probablemente uno, timorato, se le ocurren cosas y no las dice, o no deja expandir el Espíritu. Lo primero es lo que usted ya misma ha dicho, que tenemos la celebración eucarística, que es el centro de comunión plena. El mínimo para estar en la comunidad es el estar presencialmente en la liturgia. Porque entendemos que ustedes pueden ir ahí a sus iglesias cercanas, ¿no? Pero ustedes van de visitantes, no conforman la comunidad. Como ustedes han estado aquí más tiempo que yo, son los que han vivido este espíritu comunitario. Y como decían los hechos, ¿verdad? Que todos estaban reunidos en un mismo lugar, ¿verdad? Todos estaban reunidos en un mismo lugar. Ese fue el ambiente en el que el Espíritu Santo descendió, cuando todos estaban reunidos en un mismo lugar. No fue cuando se dispersó. Recuerdan que Tomás no estaba en la primera manifestación del resucitado. Y cuando sus compañeros le contaron que lo que había dicho el Señor, dijo Tomás que él no lo creía. ¿Por qué? Porque él no había estado reunido en el mismo lugar y fecha en el que el Señor se hizo presente. Entonces, uno de los trabajos que no debemos de dejar nunca es nuestro encuentro de fe en la celebración eucarística. Cueste lo que cueste, esto es importante, porque ahí se alimenta la fe. Es el mismo Jesucristo quien nos da su cuerpo, nos da su vida para mantener esta común unión.
Primero Dios, que ya ahora que la mayoría se estaba vacunando, ya tendremos la posibilidad de hacer nuestros encuentros como de ordinario, aunque no fuera al mismo tiempo, pero ya otra vez volver a sentir esta unidad familiar. Porque como decía aquí Ricardo, si poseemos el mismo espíritu, es que nos hemos hermanado. Y es que ya nos hacemos falta. Yo no sé si a ustedes les hace falta, pero ya nos hace falta, porque hay muchas cosas que hacer. Y como dice, pues Rosmunda, ¿qué podemos hacer ya para comenzar este encuentro? Esto lo iremos logrando en la medida que nos reunamos al menos en estos encuentros que tenemos por esta vía, esperando en Dios que pase pronto esta cuestión y volvamos ya, como ya les había indicado, para organizar la pastoral en un trabajo de una visión conjunta. Porque es verdad que hemos caminado a lo largo de años intentando hacerlo, pero nos ha costado porque no hemos alcanzado la unidad entendida como una familia. Por eso San Pablo, cuando planteó en Pentecostés, planteó de que el cuerpo era uno y que habían muchos dones, muchos carismas, ministerios, pero cada quien sabía que era útil con el carisma que el Señor le había dado. Y a eso tienen que llegar. En una orquesta no todos hacen lo mismo. En una orquesta la variedad de instrumentos pues es lo que enriquece a la hora de la armonía musical. Y a veces uno mira que el que tiene el pícolo lo tiene hasta allá, está poquito, solito con su pito ahí, esperando el momento en que le va a tocar tocar. Y cuando le llega, suena su momento especial y le dio una belleza a la obra musical. En un jardín, pues, hay variedad de flores. Y la armonía que crea la variedad de colores y el perfume que sale del jardín es también una comunidad cristiana. Todos somos diferentes, todos tenemos aptitudes distintas, capacidades y carismas. Cuando descubramos el carisma con lo que uno contribuye al desarrollo de la vida en esta comunidad terrena, que es el preámbulo a la entrada de la comunidad eterna. Lo que hace la persona con amor, con alegría, ahora que participa de la familia terrena, la familia de Dios, imagínense cuando entremos a la familia eterna, donde están todos los bienaventurados, los que adoran día y noche, por decirlo de alguna manera, durante todo el tiempo están en una constante adoración a Dios, porque lo miran en forma directa. A eso vamos, el punto de llegada es la contemplación de Dios. Dios lo permita entonces que al menos ya estando presencialmente en la liturgia dominical, ahí vayamos teniendo estos pequeños encuentros, porque pues como ustedes lo afirman, ya se hace necesario. Así que seguiremos en esta búsqueda. Hay algunos que ya no los vimos, ¿verdad? Ya tengo como 2 meses, 3 meses de no oírlos, saber si están presentes. Pero antes hablaban más, compartían. Pero bueno, ya somos pocos.
Vamos a dar gracias a Dios pues por esta celebración que Él nos permite tener el próximo domingo para hablar de la familia trinitaria y para hablar de nuestra propia familia que es a imagen de la Trinidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Tengan buena noche, pues que descansen. Gracias, Padre. Adiós. Buenas noches. Adiós, chicos. Un abrazo.